nueva clase acerca de efectos nos corresponde ver cómo son los efectos para trazado. Hay algunos efectos de desplazamiento o de separación entre línea y relleno. Vamos a ver cómo funcionan estos efectos. Tengo acá ya un documento preparado. Vamos a dibujar un par de figuras. Puede ser un círculo. Me voy a asegurar que esta figura tenga un trazo. Y vamos a dibujar una segunda figura. Sin trazo, la vamos a dejar así. Bueno, veamos cómo funcionan estos efectos de trazados. Vamos a ir a la ventana de apariencia, vamos a picar con el botón FX, vamos a buscar el grupo que dice trazado. Los primeros efectos, contornear objeto y contornear trazado, prácticamente al aplicarlo como efecto no es muy visible. Me gustaría aplicarlos mediante otro menú, pero sí el de desplazamiento. El desplazamiento me permite ampliar el tamaño de la figura o crear un segundo fondo. Por ejemplo, vamos a rellenar esta figura con un segundo fondo. Vamos a añadir un nuevo relleno y lo vamos a cambiar de color. Ya, y a este segundo relleno, segundo fondo, vamos a aplicar el desplazamiento de trazado. Previsualizamos y tenemos acá la cantidad, 3 milímetros y algo. Vamos a aumentar a 5. Bueno, los cambios que estoy haciendo acá, que son uniones, no se nota porque estoy usando un círculo que es perfectamente redondo, no tiene vértices. Pero en la siguiente figura vamos a utilizar una figura distinta en el siguiente ejemplo, para revisar lo que son las uniones. Le damos OK, entonces tengo dos rellenos en uno, no es un trazo, sino que es otro relleno, y ya le apliqué el desplazamiento para que crezca. Recordemos que esto lo podemos mejorar o cambiar si aplicamos alguna transformación. Vamos a aplicar un segundo efecto de transformación para este fondo, que sería el desplazamiento. Vamos a moverlo, por ejemplo, en vertical, en horizontal. ¿Ven? Estoy moviendo ese fondo. Como ven, no es una línea, no es un contorno, sino que es otro relleno que está en un segundo nivel. Bueno, le damos OK. Este sería entonces ese efecto. Voy a aplicarlo también en un texto. Vamos a escribir. Vamos a darle un mayor tamaño para que se note al momento de aplicar el desplazamiento. Vamos a aplicar una fuente más gruesa. Ya. Y le vamos a cambiar el color de relleno por otro. Bien. Entonces tenemos acá el objeto, lo vamos a rellenar y le voy a aplicar otro relleno porque quiero hacer este desplazamiento. El segundo relleno necesariamente tiene que ser en otro color. Y ahora vamos a aplicar el desplazamiento. Vamos al grupo trazado, desplazamiento. Previsualizamos. Ahora sí le vamos a dar un acercamiento, menos tamaño para que se noten los cambios. Y ahora vamos a ver esto de las uniones. En este caso la opción por defecto es ángulo, pero si le aplicamos redonda, todos los vértices se verían redondeados, biseladas, ¿cierto? Recortadas. Todas las puntas están recortadas. Una de las que más uso es la versión redonda. Me gusta ese redondeado que le hace en cada esquina. Límite en ángulo le podemos reducir, aunque en este caso no se ve mucho el cambio en esa propiedad. Bien, ya tengo entonces este desplazamiento de este segundo relleno. Le damos OK y nos quedaría más o menos así. Este es el efecto. Ahora, también podríamos sumar un trazado. Le vamos a agregar un trazado blanco, por ejemplo, y se uniría entre el primer relleno y el segundo, se separaría con este trazado. No olvidemos que lo podemos aumentar el grosor. Ahora veamos otra opción de trazado. Yo les había comentado que dentro del grupo trazado también tenemos contornear trazado y contornear objeto, aunque al momento de aplicarlo no es muy visible el cambio. Quiero mostrárselo mediante el menú objeto. Vamos a ir a trazado,
contornear trazado. Normalmente lo utilizo cuando quiero hacer este tipo de trabajo. Voy a desagrupar y me permite separar, ¿cierto?, un objeto de su línea, de su trazo, y este trazo automáticamente se va a convertir también en una especie de relleno. Si se fijan, le puedo cambiar tiene punto de ancla tanto por fuera o como por dentro. O sea, ya no es una línea, sino que se ha convertido también en un objeto de relleno. De hecho, lo podemos rellenar con un color y se aplica el relleno, no el trazo. O sea, dejó de ser un trazo y se convierte en un trazado normal, en un dibujo, en un relleno, como el círculo, como la figura que tenía en su interior. Entonces, estos son algunos de los efectos que podemos crear con los efectos de trazado. Normalmente los que más uso son el desplazamiento. Se van a dar cuenta en los próximos ejercicios que este efecto de desplazamiento del trazado es algo que vamos a utilizar bastante, sobre todo cuando quiero sumar más fondos o más figuras o más rellenos a una imagen. Hemos conocido de una forma muy simple cómo aplicar los efectos de trazado. Uno de los trazados más aplicados o los efectos más aplicados son el desplazamiento. Me gusta mucho aplicarlo mediante la ventana de apariencia, porque siento que tengo un control más eficiente o más rápido, puedo acceder más rápido a los efectos. En general, no solamente para este tipo de efectos. Otros efectos a veces necesitamos aplicarlos mediante otro menú. Por ejemplo, hoy vimos que también es posible aplicar el mismo efecto a través del menú objeto, sobre todo para cuando queremos separar lo que es el contorno o el trazo del relleno. Vamos a conocer en la próxima clase cómo funcionan los efectos 3D, que realmente son muy interesantes, y vamos a crear unos proyectos muy chéveres, muy entretenidos a través del modelado en 3D.